responsable de Educación y Derechos Digitales de UNICEF España, para hablar un poco del uso de la tecnología en las aulas, pero no solo en las aulas. Del uso de la tecnología pues, por parte de los adolescentes, de conductas de riesgo online, de higiene digital y el derecho de los niños y niñas pues, a decidir un poco sobre sus políticas digitales, que al final pues, a lo mejor tienen algo que decir. Buenos días, Nacho. Hola, muy buenos días. En primer lugar, te quería preguntar por un informe que habéis llevado a cabo desde UNICEF que trata el impacto pues, de la tecnología en la adolescencia. Quería saber un poco cómo habéis planteado la investigación, por qué habéis visto necesario pues, que este informe exista y cómo habéis recogido la muestra. Claro, todos sospechábamos que ocurre algo en la relación de nuestros hijos y nuestras hijas con el mundo digital, ¿no? Vemos que se encierran en la habitación, pasan muchas horas, no pueden prescindir de sus aparatos móviles, hay una presión por tenerlo lo antes posible y demás. Entonces empezamos a identificar algunas cuestiones que lo que queríamos saber precisamente es de la forma más rigurosa y más científica posible qué es lo que ahí estaba pasando. Y por eso nos embarcamos en hacer un estudio que a día de hoy es el más amplio con esa franja de edad a nivel de Europa, ¿no? Participaron 50.000 chicos y chicas de todas las comunidades autónomas y lo hicimos junto con la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática. Precisamente lo que queríamos era eso, tener una aproximación rigurosa y científica a qué es lo que estaba pasando. Se está hablando mucho ahora, hay como un debate abierto, ¿no?, del tema de móviles sí, móviles no. Se ha hablado de prohibición total en las aulas, como tajantemente. ¿Cómo está ahora mismo la situación a nivel legal en Madrid y cómo lo estáis viendo desde UNICEF? Claro, ahora mismo precisamente esa es una de las cuestiones que desde del mundo educativo están planteando que sé cómo abordarla, ¿no? En algunas comunidades, por ejemplo Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia, y se van sumando algunas más, están abogando por plantear el concepto de prohibición, por lo menos en algunas etapas de forma muy categórica, principalmente en infantil y en primaria y en secundaria en algunos casos también, pero en otras comunidades están intentando buscar otros sistemas de regulación. En definitiva, hay un elemento nuevo que ha venido a vivir en nuestra sociedad y que en este caso se personaliza en el teléfono móvil, aunque la verdad es que los problemas que pueda tener la tecnología no solo vienen por los móviles, hay muchos otros dispositivos, videoconsolas, relojes inteligentes, altavoces, que se han incorporado a nuestro día a día, que los niños que están hoy en el sistema educativo ya han crecido con ellos, aunque no tuvieran su propio aparato, pero principalmente, como vimos en nuestro estudio, estamos entregando el primer móvil a nuestros hijos a los 10 años de media en todo el país. Entonces hay que plantearse si en esa edad están suficientemente maduros o no para hacer un uso responsable de él. Y es verdad que si esto no se ha trabajado en casa y desde la escuela tampoco se hace una aproximación educativa a cómo manejarse, pues es verdad, el móvil es algo que interfiere en las clases. Imagínate que están saltando notificaciones de 25 chavales todo el rato, y es imposible guiar una clase de un punto hasta otro. Entonces es cierto que hay que ver ahí un poco cómo compiten esos dos derechos, ¿no? Por un lado, cómo el derecho a la educación, es decir, que aquellas planificaciones educativas se pueden llevar a término de la mejor forma posible, pero también no hay que olvidar cómo abordamos el aprendizaje que tenemos que hacer sobre el que nos ofrece la tecnología, a saber también contenernos, a saber cuándo se puede usar y cuándo no y de qué manera. Y bueno, creo que ahí hay un debate interesante que en estos días se está abordando y para el cual se están planteando distintas situaciones que pueden ir, pues nosotros un poco vemos a ver si hay grises, ¿no? Entre esa prohibición o esa permisividad total, a ver qué forma nos puede permitir que el móvil no tenga esos efectos perjudiciales que hemos evidenciado, pero por otro lado, que sepamos y tengamos las pautas para convivir con la tecnología de la forma más positiva posible. Justo, me ha parecido muy interesante también como que el enfoque era un poco de a ver qué pasa con esto de la tecnología, como también de, joder, la tecnología pues puede favorecer la educación, puede ayudar a tener herramientas, tendremos que ponerlos las pilas para garantizar que estos niños pues sepan utilizarla, porque de cara al futuro pues va a ser una herramienta también, entonces como que no era todo peligros tampoco. Claro, y es verdad que venimos de un momento muy crítico que fue la pandemia. En la pandemia, gracias al nivel de digitalización de nuestra sociedad, pudimos seguir haciendo muchas cosas de una forma un poco particular. Quizá en ese caso la educación tampoco salió muy bien parada porque no estábamos tan preparados para digitalizar la educación de una forma que tuviera mejores resultados. Pero bueno, en aquellos momentos era más el tener a los chicos conectados a un sistema que les permitiera llevar una vida lo más normal posible para minimizar los efectos del confinamiento y demás cuestiones. Pero los datos están ahí, precisamente como bien te decía antes, a los 10 años estamos teniendo un móvil cuando desde el nacimiento estamos viendo distintos aparatos y tenemos que saber cómo funcionan. Parece impensable que la educación no se plantee
cómo va a interferir la tecnología en toda su vida, cuando hoy hacemos muchísimas de nuestras cosas del día a día utilizando los distintos dispositivos. Pero es verdad que también no hay que caer en un buenismo exagerado y decir que la tecnología solo por moderna son todo ventajas, ¿no? Precisamente en el informe lo que evidenciamos es que hay 3 ámbitos que nos preocupaban especialmente. Uno, el impacto que podía tener la tecnología en la salud mental de los chicos y chicas, con datos de, pues, de altos niveles de depresión, de ideación suicida, de un menor bienestar emocional. No en cuanto a quién usa la tecnología, sino las que hacen los peores usos, a los que los hacen de forma más intensiva, a los que sí que es verdad que tienen un cierto enganche, una cierta incapacidad para regularse y eso sí que lo están pasando peor. Otro aspecto sería el de todas las prácticas de riesgo y los temas de violencia, ciberbullying, acosos y demás. Y un tercero que nos preocupa también es el cómo el derecho a la participación de los chicos y chicas puede verse limitado por un acceso deficiente a la información, todo el tema de fake news, desinformación y demás, pues al final eso puede ser un déficit en la calidad democrática de nuestro país si los chicos no tienen una información en la que puedan confiar y a la vez esto es un círculo vicioso, redunda sobre la salud mental por ese nivel de desconfianza ante un volumen de información pues tan grande, pero por otro lado tan malintencionado en algunos casos. Quería dar algunos datos del informe, porque vosotros destacabais, pues, por ejemplo, que 1 de cada 10 adolescentes han recibido proposiciones sexuales por parte de un adulto vía online, que me parece un dato bastante fuerte, que un 4,7 de los encuestados habían entrado en la dark web o que 2 de cada 10 adolescentes podrían estar siendo víctimas de acoso escolar. Quería hablar un poquito también de los términos porque creo que es importante pues que tanto padres como educadores pues sepan los riesgos antes de ver cómo se atajan, ¿no? No sé si podrías ayudarme como a definir conductas de riesgo como el sexting, la sextorsión, el grooming o el ciberacoso. Claro, eso es muy importante, saber qué es lo que ocurre, porque de hecho hicimos una campaña con la Asociación Española de Protección de Datos, en este sentido le das que se llamaba más que un móvil, ¿no? Y el tema era le das un móvil y ya, es lo que estamos haciendo muchos adultos, estamos dando un móvil y ya y no nos estamos preocupando porque todo esto que es verdad que parece como un poco de jerga técnica, nos ayuda a desconectar o a no ser conscientes de qué supone esto. Pues, por ejemplo, los temas de grooming es contacto con desconocidos. Vemos que hay un montón de chicos y chicas que aceptan a desconocidos en sus redes sociales, bien en las plataformas, bien en los videojuegos, pero es que hay un 20% de ellos quedan persona con personas que conoce a través de las redes y que antes no tenían un contacto previo. Entonces, bueno, pues el grooming precisamente son adultos que se hacen pasar por niños en estas plataformas para forzar un contacto y bueno, pues es la base de la pedofilia en versión digital. El sexting, pues son las prácticas que ellos hacen de intercambiarse contenido de tipo sexual, que puede ser en principio para sus relaciones dentro del juego erótico y del descubrimiento, pero que cuando se tornan en un elemento de presión o de abuso, se hace esa sextorsión, se utiliza el tener esos contenidos para conseguir o más contenidos o hacer que esa persona tenga unas conductas que en principio no quisiera hacer, ¿no? Y ahí pues es una práctica pues relativamente extendida y que, bueno, dentro de la vida sexual de las personas más jóvenes, pues puede tener un valor, pero hay que ser consciente de que cuando tú compartes un contenido, en ese momento dejas de ser dueño de ese contenido que puede acabar en cualquier sitio y hacerte daño, ¿no? Contra que alguien te haga daño tampoco puedes hacer mucho, porque la sociedad, desgraciadamente, como bien decías, ese contacto que hay también de adultos que han hecho alguna proposición sexual a menores, pues habla casi más también de la sociedad que no de la tecnología. Y entonces necesitas conocer cómo pedir ayuda, ¿no? Generar en la familia un clima de contacto y de confianza que permita que cuando tú te encuentres en una situación de estas, pues sepas a dónde acudir, o si no también las líneas de ayuda que pues se ofrecen distintas organizaciones y servicios públicos que posibilitan que puedas tener esa asesoría y ese lugar donde bueno, pues si tienes te enfrentas a ese tipo de situaciones, cómo atajarlas, porque el problema es caer en una victimización, que te sientas culpable pensando que has hecho algo mal y que repitas la conducta llevándote a sitios cada vez más difíciles y más complejos de los que salir, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una parte de importancia que nos toca a las familias a día de hoy, a nuestra generación, pues que es formarnos y estar un poco al día de las cosas que ocurren, ¿no? Otras generaciones tuvieron otro tipo de situaciones críticas a las que abordarse, la nuestra ha sido la digitalización de la sociedad y en la medida que queremos que nuestros hijos y hijas sean ciudadanos también digitales y que tengan todos sus derechos y que sean ciudadanos activos y participen adecuadamente, pues nos toca preocuparnos y conocer un poco todo este reverso, ¿no? No ser ingenuo, pensar que simplemente porque he comprado un móvil muy caro nada malo me puede pasar,
y estar pendiente y aprendiendo un poco. No significa que tú te tengas que aprender todas las coreografías ni hagas todos los challenges con tus hijos, ¿no? O sea, creo que hay espacio suficiente para que cada uno tenga sus niveles de socialización, pero sí por lo menos estar al día de las cosas que ocurren, o que cuando oigas una noticia en la que ha pasado algo, que si unos chicos han utilizado la Deep Web para sacar desnudas a sus compañeras, pues que sepas ¿Qué es? qué hay detrás de todo eso, qué se está vulnerando, pues qué está bien, qué está mal, cómo lo han podido hacer, para que no te lleves las manos a la cabeza, porque si chavales de 10, 11 años lo están haciendo, pues evidentemente los adultos tenemos que saberlo. Comentabas el dato de la dark web, por ejemplo, Ujú. que es el Internet profundo, donde está el crimen, donde es un espacio de vulneración absoluto. Y de hecho, cuando hicimos la entrevista, había profes que nos dudaban, ¿no? Si hacer esta pregunta, decir, oye, no les expliquéis cosas que no conocen, ¿por qué trasladarle estas ideas? Pues la sorpresa ha sido eso, que la mayoría lo conocían, y no solo sino eso, sino que además algunos lo habían visitado, porque hay tutoriales para todo, y en cuanto tengan un poco curiosidad, pues la verdad es que es fácil de llegar. Entonces, ante todos estos peligros, hay que saber en qué consisten, ser capaces de explicarlo, proponer todas las prevenciones posibles, y luego ya pues darle las herramientas para que ellos puedan transitar en su vida digital con los menores peligros posibles. También te digo, yo desde aquí animo a todos los padres y madres a que además de buscar lo que es la dark web, se metan a hacer un TikTok con sus hijos, que eso es muy sano, está muy bien, es una parte muy feliz de Internet, no está de más. Quería terminar un poco, Nacho, con las pautas que tú le darías a un padre o a una madre que quiera pues tener unos hábitos de higiene digital en casa, porque hablábamos antes, ¿no?, de que hay un comportamiento espejo a la hora de, pues si los padres utilizan bien Internet, es más fácil que los hijos lo puedan utilizar bien. ¿Qué pautas le darías tú a un padre o una madre que esté preocupado y que quiera, pues, como facilitar un acceso seguro a sus hijos en Internet? Sí, mira, pues justo cuando lanzamos el informe lo unimos a una campaña que se llamaba Su mayor influencer, porque hay que aprovechar ese momento en el que aún no le has dado el teléfono, aún no le has dado su dispositivo, y en el que todavía eres una referencia para ellos y les puedes orientar y te van a escuchar a ti más que a otros. Luego ya cuando son más mayores, pues los adolescentes tienen otros referentes y ya es más difícil que puedas acceder. Lo primero es valorar el nivel de madurez que pueden tener para recibir el dispositivo. Tú eres el que mejor conoce a tu hijo y puedes saber si va a hacer un uso. Conociendo todos estos dificultades, peligros que puede haber, que hagas un equilibrio de las ventajas y las limitaciones que puede ofrecerle entregárselo tempranamente. Después, sentar unas buenas bases para que vaya siendo cada vez más autónomo, empezar desde un control, de los controles parentales, todas las herramientas de uso de contenidos, y que tú puedas trabajar con él, configurarlo juntos, tener ese diálogo para que tú también le empieces a conocer un poco, porque a lo mejor tampoco conoces su perfil digital, cómo es, lo que le han contado sus amigos, lo que ha oído por ahí. Bueno, pues que ahí se establezca ese nivel de comunicación y de zona de seguridad en la que tú puedas volver en un momento dado si te metes en un lío, ¿no? Y luego también confiar en su nivel de madurez, y a medida que vayan creciendo, pues evidentemente como en todos los ámbitos de la vida, hay que ir soltando un poco cable para que ellos también hagan su camino, y fijarnos en cómo son las relaciones que tienen. Para ellos, una de las conclusiones del estudio fue que para ellos es importante desde el punto de vista relacional. Lo que más hacen es relacionarse y estar en contacto con otros. Si vemos cómo son las relaciones de nuestros hijos e hijas en las redes sociales y cómo se comunican con otros, nos darán muchas pautas de cómo están, de qué sienten, de qué miedos tienen, de a qué peligros se afrontan, de qué experiencias positivas tienen, porque la mayoría de ellos sí que nos trasladan que lo que reciben son cosas positivas, aunque también hay algunos que no tanto, pero en general es un sentimiento positivo. Y sobre todo escucharles para hacerlo juntos, para definir estas normas de conducta y esta forma de aproximación de la forma más armónica posible. Y cuando no sepamos algo, preguntar. Hay servicios, hay webs, se puede buscar información, hay grupos de padres que ahora también se están movilizando preocupados un poco por lo que ocurre. ¿Cómo vencer esta presión de grupo de tener el móvil cuanto antes, o yo soy el único que no lo tiene? ¿Qué pasa? ¿Cómo afecta esto a mi socialización? Yo creo que bueno, se está abriendo ese debate en este sentido, y bueno, es un buen momento para hacerse estas preguntas. Pues lo dejamos aquí, si te parece. Nacho Guadix, responsable de Educación y Derechos Digitales de UNICEF España. Mil gracias por recibirnos y por explicarnos y por abrir una vía sana de debate. Yo creo que al final esto de tanto prohibir, hay que pensar, hay que ver los términos y hay que ver cómo se atajan las cosas también. Así es, en la educación, y los que creemos en la educación, pues por muchos, muy grandes que sean los retos, creemos que hay un camino importante que recorrer, y que junto con el asegurarnos de que la educación tiene lugar, pues hay espacio para todo esto. Así que, Andrea, muchas gracias. A ti.